Riesgo de un repunte de la pandemia al reactivarse las actividades. El objetivo de este mensaje es concientizar y motivar a todos los que siguen estos videos para que extremen las precauciones o más de lo que ya lo han hecho para evitar contagios del COVID-19. No podemos sugerir que no reinicien actividades laborales, pues en algunos casos es estrictamente necesario inclusive para sobrevivir. Reiteramos, el objetivo es motivarlos para que aumenten las precauciones, pues ahora el riesgo de contagio aumenta en forma exponencial. Soy el Dr. Ernesto Sahagún Flores, médico internista con maestría y doctorado en Ciencias de la Salud, y estoy enviando este video tratando de convencer a la comunidad en general para que aumenten sus medidas preventivas al reanudar las actividades laborales, pues ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Explicamos los detalles. Varios países en el mundo ya reactivaron sus actividades económicas, incluso algunos de ellos ya dieron por terminada la emergencia sanitaria. Un ejemplo es Nueva Zelanda, que anunció oficialmente que había eliminado la pandemia en su territorio y sí, ya se reanudaron las actividades económicas. Pero la situación de Nueva Zelanda es muy diferente a la de México. Aquí vamos a ver algunas de sus diferencias. 1. Nueva Zelanda puso en máxima alerta a todo el país cuando solo tenía 6 casos positivos confirmados. Sí, solo 6 casos. México, en cambio, puso al país en alerta cuando tenía 7.322 casos y más de 200 muertos. Otra diferencia. Nueva Zelanda cerró sus fronteras cuando solo tenía 6 casos confirmados. No permitió los vuelos a su país. Nueva Zelanda reanudó sus actividades laborales cuando ya prácticamente no había casos nuevos de COVID, pues después de 7 días consecutivos todos fueron menos de 10 casos por día. México, en cambio, inicia actividades, al menos en varias subregiones, cuando está en lo más alto de la pandemia con 3.152 casos nuevos por día y 151 nuevas muertes también por día. Otra diferencia importante es que las autoridades de Nueva Zelanda les hablaban al pueblo con veracidad, con mucha responsabilidad, y el pueblo les creía y obedecía sus indicaciones. En México, en cambio, en muchas ocasiones no se ha hablado con suficiente transparencia, y tenemos muchos ejemplos al respecto. Uno de ellos fue este. En los días finales del mes de abril, el presidente declaró que ya estábamos domando a la pandemia. Sin embargo, la realidad era otra, pues había aumento día con día de casos nuevos y el número de muertos aumentaba significativamente. Y cuando un comentarista de la TV le cuestionó al subsecretario López-Gatell por qué declaraba eso al presidente sabiendo que no era verdad, le contestó: es que el presidente lo hace para dar tranquilidad al pueblo, pero eso sería muy riesgoso porque muchos van a ser engañados y las consecuencias pueden ser fatales. Otro ejemplo, el 2 de junio el presidente declaró que México había logrado controlar la pandemia y 2 horas después el subsecretario de Salud lo desmintió y declaró textualmente: la epidemia de COVID sigue, y añadió con énfasis, y está en su máximo nivel de intensidad, muy diferente a lo que dijo el presidente. Otro dato que ha causado mucha confusión son las declaraciones que ya estamos aplanando la curva. Y todos vemos que la curva es una línea constante hacia arriba que no tiene nada de plana. Esa es la curva de México, que como vemos de plana no tiene nada. Y aunque se trate de explicar con tecnicismos, es muy obvio que la explicación con tecnicismos no tiene cabida cuando se compara con las curvas aplanadas de otros países. Las gráficas con la curva aplanada de estos países es en el momento en que reiniciaron actividades, y vemos que la curva no solo se aplanó, sino que va en franco descenso. Esta es la gran diferencia para el riesgo de contagio, pues en los países que ya iniciaron actividades, todos ellos verdaderamente ya domaron a la pandemia y verdaderamente ya aplanaron la curva. Y México, en cambio, está en lo más álgido, en lo más alto. Está, como dijo el subsecretario de Salud, está en su máximo nivel de intensidad. Y por ese motivo, al reiniciar las actividades, puede venirse una gran ola de contagios. Más que una gran ola de contagios, sería una especie de tsunami de contagios, pues incluso podría obligar a suspender de nuevo las actividades. Eso si no hacemos un sobreesfuerzo para cuidarnos y cuidar a los demás. Pudiera pensarse que estoy siendo exagerado, pero la historia nos dice que eso es lo que ha pasado en otras epidemias. Un ejemplo es la epidemia de la fiebre española, considerada por muchos la más mortífera de la historia de la humanidad y que apareció en los años 1916 a 1920
En el brote inicialmente habían muerto cerca de 5 millones de personas, y aunque eran tiempos de guerra, se tomaron como se pudo medidas preventivas, y mucha gente estaba aislada, cansada y enfadada, como están ahorita muchos. Ante esa situación se autorizó a salir del aislamiento, y eso fue catastrófico. El repunte o el rebrote de la epidemia fue mucho mayor que el brote inicial, y de 5 millones de muertos en el brote inicial, el repunte, según algunos historiadores, alcanzó cerca de 100 millones de muertos, o sea, muchísimos más. Y pues hay que aprender de la historia. Por eso te recomendamos que exageres tus cuidados. Ahora la transmisión del virus es local. Ya no va a llegar el contagio por alguien que vino de alguna región con COVID. Ahora te puedes contagiar y no vas a saber de dónde adquiriste el virus. No sabrás si te llegó de la calle, o en el banco, o al recibir la pizza, o la comida, o al pasar por la calle con algún transeúnte, o con algún familiar, etc. Tú debes hacer de cuenta que todas las personas son sospechosas de contagio, y no es para que entres en pánico, es para que tomes tus medidas preventivas, pues llegamos al punto en donde tenemos dos opciones, y son las siguientes, y solo estas dos opciones. Una, que exageremos nuestros cuidados para evitar contagiarnos y posiblemente nos vamos a librar del virus. 2. No tomamos las medidas necesarias, probablemente nos vamos a contagiar. Y el problema es que si nos contagiamos, no habrá espacio en los hospitales para la atención de cientos de personas simultáneamente enfermas de COVID. Y si eres una persona de riesgo, aumenta el peligro de muerte. Por eso debes escoger entre esas dos opciones. Pareciera que tú pudieras decidir el futuro de tu salud en relación a esta pandemia, ya que depende fundamentalmente de ti. Piénsalo muy bien y cuídate. Si logro convencerte de que te cuides, tú serás el principal beneficiado, y yo estaré feliz y sabré que mi esfuerzo al hacer estos trabajos tiene sentido. Si te pareció interesante este video, te invitamos a que nos regales un me gusta, y te recomendamos que nos encuentras, más bien te recordamos y pedimos que nos recomiendes, y nos encuentran tanto en Facebook como en YouTube como Recomendaciones Médicas del Dr. Ernesto Sagún, en donde encontrarás todos nuestros videos. Muchas gracias.